Bien, bueno, para seguir con esta segunda parte, a ver, si nos ubicamos sobre el esquema 2, lo podemos pensar a Nietzsche en función de cada uno de los espacios ahí determinados para la metafísica clásica y moderna. Como primer ejercicio, después lo vamos a hacer en las clases sincrónicas, ustedes cuando estudien háganlo. Si tomamos los espacios, digamos, las aperturas kantianas después de la segunda clausura, perdón, después de la primera clausura, estas van a parar a lo que era el proyecto kantiano de una metafísica de las costumbres en el contexto de la metafísica moral o la ética metafísica. La otra apertura kantiana tenía que ver con la cuestión de la estética, sobre todo relacionada con el concepto de la categoría de lo sublime. Bien, Nietzsche, respecto de la primera apertura, esto es, que es la apertura en la que se van a desarrollar, en el marco en el marco del cual se van a desarrollar las filosofías de la historia universal, como lo hemos señalado, muy en consonancia con la idea de un saber ético existencial, es decir, tendiente al desarrollo de la humanidad misma, del ser humano mismo, puesto digamos, en marcha tras ese saber, con lo cual abonamos algo del terreno experiencial, ¿no? De lo metafísico. ¿Mm? Respecto de esa apertura kantiana, como les digo, en el que el problema moral va a ser el problema fundamental, el problema ético y moral, con Nietzsche nos vamos a encontrar, como les digo, por un lado, con una tremenda crítica a la idea de gran relato, a la idea de historia universal constituida según los términos y principios que hemos visto, que hemos señalado, y por otro lado, con una profundísima crítica de la moral, del fenómeno moral y del discurso moral, es decir, de la moral como teoría, ya sea filosófica o cultural, o sea, ya sea que esté en manos de los académicos o de la iglesia, en el caso de Occidente, ¿eh? Como de la moral en sí misma, como para indagar de qué se trata, en qué consiste el fenómeno mismo de la moral y cuáles son sus fundamentos. Hacia ahí apunta Nietzsche, desarrollando en el segundo periodo de su obra una genealogía de la moral. Esto lo vamos a ver como parte de los rendimientos del segundo o tercer Nietzsche. Básicamente lo único que le señalo acá es que va a ser uno de los temas claves de Nietzsche la crítica precisamente de la moral. Insisto, no solo de la moral concreta, que estaría representada por la moral de la época en su contexto cultural histórico, la moral judeocristiana como construcción ideológica, sino el fenómeno moral en cuanto fenómeno antropológico en sí mismo, respecto de un sujeto que, como les decía al principio, tematizado ya, digamos, de manera explícita y directa por la filosofía de la época y las ciencias en ciernes en ese contexto. Los resultados en esa área no los vamos a ver ahora, lo veremos a lo largo de las clases. Básicamente ahí va a aplicar Nietzsche en ese contexto, digamos, lo que sería su crítica de la cultura como crítica de la moral, o sea, o la crítica de la moral como crítica de la cultura, a la vez. Son dos críticas que se solapan y se desdoblan o se articulan, digamos. Versan sobre lo mismo, que es la cuestión del ser humano, en su carácter existencial y vital, sin más, ¿no? En el mundo. Y por otro lado, entonces, para señalar la otra gran apertura kantiana de las metafísicas después de la clausura, de la primera clausura, que es el horizonte de la cuestión del problema que dentro de la filosofía se va a abordar desde la estética,
vinculada con el problema de la belleza, pero sobre todo en lo que respecta a lo metafísico vinculado con el problema con la categoría de lo sublime, que es una categoría estética, es decir, afín a la de la belleza, pero de perfil y de corte netamente metafísico, puesto que se trata de una categoría que mienta una experiencia estética, es decir, sensible, promovida por el arte, además, entre otras cosas, no solo por la belleza natural, sino por la belleza artística, que a diferencia de la experiencia de lo bello, nos conduciría, digamos, a una eh, percepción de una realidad de orden metafísico como sería lo divino, lo sagrado, ya sea que se lo describamos a la naturaleza desde el paganismo o a un dios trascendente desde, por ejemplo, el cristianismo. No está más decir ahora que Nietzsche dentro de esa opción representa, digamos, un filósofo pagano que recupera el valor de la naturaleza como, o la idea de la naturaleza pensada a la griega, en el sentido de la physis, a la griega y tal como es pensada por los pueblos originarios de todas partes del mundo, ¿no? Eh, bueno, de todos modos, lo que quiero señalar, después vamos a profundizar en estas cuestiones, es que es en ese sentido que, en el sentido, digamos, de la experiencia de lo sublime como una experiencia metafísica, religiosa, que daría lugar a un tipo de conocimiento, a un tipo de saber, que se desarrolla gran parte del pensamiento nietzscheano, sobre todo relacionado con el arte, en el sentido de lo que yo denomino una metafísica estética, y que él en alguna parte del origen de la tragedia denomina de ese modo, sin referirse a la totalidad de lo que sería su metafísica estética, pero nombra la palabra metafísica estética ya. Él habla de una metafísica del artista. Ya vamos a ver de qué se trata esta cuestión. En todo caso, de lo que sí se trata y que nos importa es de la contemplación de esta apertura de lo metafísico bajo la forma de la sensibilidad, de la experiencia sensible, del tipo de, del tipo de las experiencias que solemos tener a través del arte o de la fruición sensible de la naturaleza. Estética, como ustedes no han cursado, se los digo ahora, la estética sería el área de la filosofía que se ocupa del conocimiento sensible y de aquello que lo determina, sobre todo cuando aquello que lo determina es del orden de lo artístico, es decir, la estética es de alguna manera también una filosofía del arte. Como área de la filosofía se inaugura recién en 1750 con Baumgarten, ¿no? Ahí aparece por primera vez el término estética, concebida como gnoseología inferior. Se lo digo para que tengan en cuenta que en principio es pensada como una gnoseología. De ahí su vínculo con el saber estético. Y de ahí la posibilidad de que yo pueda trabajar sobre la base de una metafísica estética, en el sentido de un saber de lo metafísico obtenido a través de la sensibilidad, lo cual sería totalmente coherente con el fenomenismo que le escribimos a Nietzsche. Hace rato hablábamos del fenomenismo propio de los pragmatismos, en el sentido de que la sensibilidad podría constituirse en un camino hacia el saber de lo metafísico, cosa que ya incluso habíamos visto en Platón, a pesar de la enorme distancia ontológica que hay en Platón entre las ideas y las apariencias y las cosas sensibles. Nosotros vimos que hay en Platón, en el banquete, incluso una apuesta a la posibilidad del ascenso del alma por la belleza. Es decir, hacia ahí apuntaríamos con la idea de una metafísica estética, que ahora, acorde a la idea de los espacios virtuales de la metafísica,
se actualiza con Nietzsche desde una ontología, desde una metafísica diametralmente opuesta a la platónica. Es más, su propia filosofía es pensada, es concebida como una inversión del platonismo. ¿Mm? De ahí la importancia que tiene la primera unidad para la segunda. Así que chicos, yo les pediría que repasen, los que no trabajaron sobre Platón, sobre Aristóteles, sobre todo sobre Platón, repasen y vuelvan a esto. Digamos, es en el marco entonces de esta apertura kantiana, de la posibilidad de un saber estético y de una metafísica estética en el sentido que la he definido, que que se abren gran parte de los rendimientos filosóficos del pensamiento nietzscheano, sobre todo en la primera época, en el origen de la tragedia, pero que es luego refrendado por él mismo, en escritos de la última época, en los que recupera textualmente varios de los principios básicos de ese libro maravilloso que fue El nacimiento de la tragedia. Eh, esa, esa apertura entonces kantiana, que viene a ser colmada por el romanticismo, es decir, el romanticismo es como corriente filosófica, es un antecedente importante de Nietzsche. Si nosotros lo leemos mal, o sea, apurado, apresuradamente, Nietzsche podríamos pensar que es un romántico, por muchas razones. Después vamos a ver que hay otras por las cuales debemos despegarlo de esa corriente filosófica, ¿no? Pero tiene cosas en común que lo definen. Entre otras, digamos, esta apertura a la posibilidad de un saber estético y esta, digamos, por lo tanto, esta atribución de cualidades cognitivas, epistémicas, tanto al arte como a la experiencia estética, que como les digo puede estar mediada o no por el arte, puede estar mediada por la naturaleza también. Dentro de esa apertura vamos a encontrar algunos elementos claves de la filosofía de Nietzsche, de su ontología, es decir, de su teoría acerca del contenido material de la metafísica, o sea, de su teoría acerca del ser sin más, del ente sin más, del ser sin más, lo existente sin más, la totalidad de lo existente sin más, que Nietzsche acaba comprendiendo en términos de una totalidad asistemática. Ya con esto estoy adelantando los rendimientos de la ontología de Nietzsche. Una totalidad múltiple, de una multiplicidad irreductible a la unidad. Ahí está la clave de la diferencia con las metafísicas clásicas y modernas, ¿no? Y en términos de una... bueno, vamos a dejar estos temas para las clases posteriores. Hasta acá lo que quiero señalar respecto a esta apertura nietzscheana es la enorme importancia que tiene la idea de un saber experiencial, de lo metafísico, en esta línea respecto del saber de lo sublime, o de aquello a lo que lo sublime apunta, es decir, ¿no? De lo metafísico, un saber de lo metafísico a través del arte y la sensibilidad. Digo así porque Nietzsche cuestiona la categoría de sublime, que es acuñada precisamente, entre otros, por Kant en su crítica del juicio, es decir, en su estética. Nietzsche no va a tratar sobre el concepto de lo sublime puntualmente, pero sí sobre el fenómeno al que el concepto de lo sublime apunta, que es esa experiencia religiosa, mística. Y la posibilidad de un saber filosófico místico mediado por la sensibilidad respecto de una totalidad de lo existente que Nietzsche a veces identifica con Dionisos, ¿no? Dionisos sería el nombre de la totalidad de lo existente. Vamos a ver qué significa, qué puede significar eso. No se olviden que Dionisos es el ídolo, si se quiere,
Es la divinidad preferida del orfismo. Decía, Apolo y Dioniso son las principales. Pero el mito de Dioniso es un mito básico, fundacional del orfismo. Y no nos olvidemos que es en el orfismo en donde nosotros ciframos las bases de la idea de un saber metafísico de orden experiencial, existencial. Experiencial y existencial. Ambas cosas. Es decir, no es casual entonces que volvamos allá. Y no es casual que Nietzsche volviendo con el pensamiento de la tragedia griega, de la tragedia ática, anterior al nacimiento de la filosofía, nos obliga a remontarnos a la prehistoria de la filosofía, que es por donde empezamos el curso. En Platón, la idea de un saber experiencial en el sentido de el acceso a un estado de ser en el que el alma se encontraría con, con el bien, sin más, equivalente a la verdad y a la belleza, sin más en Platón, constituiría un saber experiencial, un saber existencial y experiencial, ¿no? Es decir, ahí está la idea, si bien bajo otro esquema ontológico que implica otras consecuencias. Y ahí está la disputa de Nietzsche. Nietzsche dice, los esquemas ontológicos, las postulaciones metafísicas que sirven de supuesto al saber experiencial del orfismo, del pitagorismo, del platonismo y del cristianismo, diría Nietzsche, esos supuestos constituyen una forma de la metafísica que es precisamente aquella que él pretende cuestionar y deconstruir. Postulando otras formas de la metafísica y de lo metafísico, como sería la idea de la metafísica del artista y la idea de lo metafísico bajo la forma de lo de una realidad subyacente en el sentido de impregnante más que subyacente, diríamos, porque se rompe la escala, lo que subyace y lo que está por encima, ¿no? Bajo la idea de una realidad última, impregnada, pregnante de todo lo existente, y en definitiva, que en definitiva vamos a dejar abierta por ahora y vamos a conversar de eso más tarde. Pero quiero decir, en la inversión del platonismo que hace Nietzsche, es que se vuelve altamente productivo desde el punto de vista del conocimiento todo lo que hayamos podido asimilar respecto de la tradición filosófica desde su prehistoria hasta el siglo XIX. Eso respecto, digamos, de estas dos aperturas, ¿no? La idea de las dos aperturas kantianas, digamos, como dos espacios, dos ámbitos para el desarrollo de la filosofía posterior y la ubicación de Nietzsche en ese contexto, en esos contextos. Bueno, básicamente esto sería todo lo que podríamos decir, lo que yo podría decir a modo de presentación general. Como verán, quiero rescatar las líneas directrices y darles un panorama completo, ordenado, de lo que representa para nosotros Nietzsche en el programa, que es lo que más me importa.